Hola, mi nombre es Santiago, bienvenidos a un nuevo teórico de demostración cadavérica, en este caso correspondiente al primer trabajo práctico del módulo de esplacnología, que es el trabajo práctico de cabeza. Lo que vamos a ver es una serie de preparados correspondientes a este trabajo. El primero que les quiero presentar es este, que como podemos ver desde anterior es la región superficial de la cara, donde tenemos en la línea media la nariz, inferiormente los labios, y superiormente y hacia los laterales los párpados. Se los ubico desde anterior, no porque quiera mostrarles particularmente esta parte del preparado, sino porque me parece que es la forma más fácil de ubicarse, porque ahora vamos a ver el preparado desde posterior y es un abordaje de disección bastante complejo, entonces quería que se ubiquen primero antes de pasar a verlo desde posterior. Para entender un poco qué se hizo en este preparado, les voy a mostrar un cráneo, como pueden ver acá, visto desde la exobase. Y lo que vamos a hacer es ver qué se hizo en el cráneo del preparado para llegar a esta disección. Entonces, como pueden ver, el cráneo no está entero, sino que se hizo primero un corte horizontal, que lo que hace es cortar parte de la bóveda craneal y que nos queda solo la parte inferior. Y además se hizo un corte coronal o frontal y se quitó la parte posterior del preparado. Entonces, como pueden ver, si lo hiciéramos en este cráneo, que ya está hecho el corte horizontal, tendríamos que sumar el corte frontal, más o menos a esta altura, que pase por el foramen magno. Y sacamos toda la parte posterior. Entonces, si lo vemos desde posterior, como vamos a ver este preparado, lo único que vamos a ver en la línea media es el reborde anterior del foramen magno, ya que toda esta parte posterior fue rebatida. Ahora sí, volvemos al preparado y quiero que vean cómo tenemos en la línea media el borde anterior del foramen magno. Ahora, si ya estamos ubicados, vamos a hablar de lo que vemos inferiormente al cráneo, que es lo que nos compete para este teórico. Este órgano que vemos en la línea media es la faringe. La faringe es un órgano impar, medio y simétrico. Esto significa que impar porque hay una sola, medio porque está ubicada en la línea media y simétrico porque si cortáramos por un plano sagital y viéramos las dos mitades, serían espejadas, es decir, que la mitad derecha y la mitad izquierda son iguales, pero inversas. Bien, como podemos ver, la faringe se inserta superiormente en la base del cráneo. Vamos a hacer lo posible porque se vean estas inserciones. En la línea media se inserta en el tubérculo faríngeo del hueso occipital. Si nosotros queremos ver esto en el cráneo, tenemos así, lo ponemos así para que sea desde la misma vista que el preparado. Tenemos el foramen magno del occipital y anteriormente al foramen magno, en la porción basilar, tenemos en la línea media al tubérculo faríngeo. Ese mismo tubérculo es el que no llegamos a ver en el preparado porque lo tapa la inserción de la faringe que se efectúa en ese accidente, a esa altura. Es difícil de marcar en la cámara, pero espero que se vaya entendiendo. Lateralmente al tubérculo faríngeo, la faringe se inserta siguiendo una línea que algunos autores describen como oblicua hacia anterior, que vamos a marcar en el cráneo para que se entienda bien. Si vamos del tubérculo faríngeo hacia los laterales, vamos a ver que la línea se extiende hasta este accidente óseo, que es la espina del hueso esfenoides. Entonces, esta sería la línea de inserción. Una consideración muy importante es que esta línea pasa necesariamente anterior a este orificio que vemos aquí, que como ya saben es el orificio inferior o externo del conducto carotidio. Esto es muy importante que tengan en cuenta porque si la línea pasase posterior al orificio, la carótida interna no tendría por dónde ingresar al cráneo. Entonces, es importante que recuerden esto
acá se retiró la arteria, pero el conducto está a esta altura, posteriormente a la inserción de la faringe. Una vez que llegamos a las dos espinas del efenoides, la línea se va a dirigir hacia anterior. Y lo que vamos a ver es que se inserta por el surco de la trompa auditiva, que es este, lo mismo de este otro lado, hasta llegar al borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides. Sería todo este borde, por donde la inserción comienza a hacerse cada vez más inferior. Una vez que llega a la parte más inferior de esta lámina medial, nos encontramos con el gancho de la apófisis pterigoides y sabemos que en ese gancho se inserta el rafe pterigomandibular, que va a continuar la inserción de la faringe y vamos a ver cómo sigue hacia inferior en otro preparado. Pero volviendo un poco a este preparado, lo que vamos a ver es que la faringe está constituida por diferentes capas. De profunda a superficial tenemos la capa mucosa, la capa submucosa o fascia faringo-basilar, que también es conocida por muchos otros nombres, como aponeurosis cefalofaringea o membrana faringo-basilar. Superficialmente a esa fascia faringo-basilar, que es la capa submucosa, tenemos a la capa muscular, que está constituida, como vemos aquí, por los músculos constrictores de la faringe y que también participan ciertos músculos denominados elevadores de la faringe, que ahora vamos a marcar lo que se vea. Superficialmente a la capa muscular se encontraría la fascia de revestimiento de estos músculos, que es la fascia perifaringea, es decir, que rodea a la faringe. En este caso podemos ver desde posterior a los músculos constrictores de la faringe. No se marca particularmente bien en este preparado los límites entre cada uno de los músculos, pero sepan que del rafe medio las fibras de estos músculos se extienden hacia lateral e incurvadas un poco hacia inferior, a ambos lados de la línea media, y van a llegar a cada una de sus inserciones. Por las alturas a las que está cada uno, podemos decir que este es el constrictor superior, este el constrictor medio y este el constrictor inferior. Ahora vamos a ver cómo podemos deducir esto en base a sus inserciones, que vamos a ver en otro preparado. Pero antes de salir de este, quiero mostrarles una serie de músculos que están ubicados lateralmente a la faringe y que son los músculos que corresponden al diafragma estilio. Los músculos del diafragma estilio son el más lateral de todos, el vientre posterior del músculo digástrico. Vamos a acercarlo un poco para que se vea mejor. El más lateral de todos es el vientre posterior del músculo digástrico. Y luego tenemos a estos tres músculos que constituyen en conjunto el ramillete de Riolano, si le sumamos dos ligamentos, que son el estilo mandibular y el estilo ioideo. Todos los elementos del ramillete de Riolano comienzan su nombre con la palabra estilo. Eso significa que todos se insertan superiormente en la apófisis estiloides, a diferencia del vientre posterior del digástrico, que se inserta en la escotadura mastoidea medialmente a la apófisis mastoides. Entonces, para comparar un segundo, traemos el cráneo y vemos esto. La apófisis mastoides con la escotadura mastoidea, donde se inserta el vientre posterior del digástrico, y la apófisis estiloides, donde se insertan los elementos del ramillete de Riolano. Todos estos accidentes laterales a las inserciones que ya vimos para la faringe. Entonces, pasamos a marcar los elementos musculares, que son los que se mantuvieron en este preparado del ramillete de Riolano. El más lateral de todos es este que vemos acá, que es el músculo estilo-ioideo. Lo podemos reconocer desde posterior, primero porque es el más lateral de los tres músculos, pero además por su relación íntima que toma con el vientre posterior del digástrico, si lo seguimos hacia inferior. Y vemos que queda entre estos dos músculos un triángulo de base superior y vértice inferior, que es el triángulo estilo-digástrico o retro-estiloioideo, porque está ubicado posteriormente al músculo estiloioideo. Y por este triángulo, si viéramos atravesando un nervio, que en este preparado no se mantuvo, es el nervio facial, que lo que hace es atravesar este triángulo para ingresar a la celda parotidia
una vez que salió del cráneo por el foramen estilomastoideo, entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides. Si nos vamos hacia anterior, podemos ver la misma relación entre el vientre posterior del digástrico y el músculo estiloioideo. El segundo músculo del ramillete riolano yendo hacia medial, rebatimos hacia lateral al estiloioideo y vemos que es este, que es el músculo estilogloso. Ahí se puede ver. El estilogloso se ve mejor desde lateral, ya que es un músculo que se dirige hacia anterior, aquí lo podemos ver bien, y se va a dirigir hacia la lengua, ya que es uno de los músculos extrínsecos de la lengua. Y por último, el más medial de los músculos del ramillete de riolano, que es este que vemos aquí, es el músculo estilofaríngeo. Va a ingresar a la faringe por uno de los hiatos faringeos, ubicado específicamente entre el borde inferior del constrictor superior y el borde superior del constrictor medio, y va a constituir uno de los músculos elevadores de la faringe. Otra forma de denominarlos a los músculos elevadores es músculos extrínsecos y a los constrictores es músculos intrínsecos de la faringe. Bien, si nosotros pudiéramos encontrar en este preparado un nervio que pasa primero posteriormente al estilofaringeo y luego cruza su cara lateral y se ubica medialmente al estilogloso, como podría ser esta estructura que vimos aquí cortada, ese nervio sería el nervio glosofaríngeo, ya que la relación que toma con el estilofaríngeo es primero seguir su borde posterior, luego cruzar su cara lateral, como se ve aquí, y ubicarse medialmente al músculo estilogloso, que dijimos que era este. Acá tenemos otro preparado en el que vemos desde anterior las cavidades orbitarias, derecha e izquierda. Vemos la abertura piriforme, ya que aquí se removió la nariz, se ve directamente la abertura piriforme. Y vemos la entrada a la cavidad oral. Si lo vemos desde posterior, podemos ver a la faringe, que en este caso también está seccionada por la línea media y abierta, pero este preparado lo vamos a usar para ver las inserciones laterales de la faringe en las diferentes estructuras. Entonces, para ubicarnos un poco, vemos acá al arco cigomático y vemos en su profundidad a la apófisis pterigoides del hueso efenoides, que es esta que se ve aquí. Esta que vemos es la lámina lateral, pero en la lámina medial, en su borde posterior, se inserta la porción pterigoidea del constrictor superior de la faringe. Luego se va a insertar en el rafe pterigomandibular, que es este que vemos aquí, y que va de la apófisis pterigoides a el extremo posterior de la línea miloioidea de la mandíbula, que aquí ya está cortada porque, como pueden ver, la mandíbula se cortó a esta altura, y que sirve de inserción a la porción pterigomandibular o mandibular o bucal del constrictor superior de la faringe, y del cual se continúa el músculo buccinador hacia anterior. Se inserta el constrictor superior desde posterior y desde anterior se inserta el buccinador en ese mismo rafe. Luego tenemos a una pequeña porción miloioidea en el extremo posterior de la línea miloioidea, y por último una porción lingual del constrictor superior que se introduce a la lengua, que es la porción glosofaringea de este músculo. Luego, a la altura del hueso ioides, que es este que vemos aquí, superiormente a la laringe, tenemos la inserción del músculo constrictor medio, que tiene dos porciones: condrofaringea en el asta menor y ceratofaringea en el asta mayor. Y por último, el constrictor inferior se inserta en el cartílago tiroides, en el cartílago cricoides y en el arco cricotiroideo, que se extiende entre uno y otro. Acá tenemos un segundo preparado
que también es una vista posterior de la faringe, en la que tenemos superiormente el cráneo, seccionado de la misma forma que vimos en el preparado anterior, e inferiormente al cráneo vemos la faringe en la línea media. Y como podemos ver, se hizo este corte que les dije, siguiendo el rafe faringio en la línea media, y lo que vamos a hacer ahora es abrir la faringe desde posterior para empezar a analizar su configuración interna. Lo primero que podemos ver es lo que les había mencionado, que es que la faringe es un canal y no un conducto cerrado, y que hacia anterior se encuentra en amplia comunicación con diferentes espacios. Superiormente se comunica a través de las coanas con las fosas nasales, derecha e izquierda. Se comunica inferiormente a esta comunicación con la cavidad oral, a través del istmo de las fauces, que enseguida vamos a ver cuáles son sus límites. Un poco más inferior se comunica a través del aditus o entrada laringea con la laringe, específicamente con el vestíbulo de la laringe, y hacia inferior se continúa con el esófago, que es simplemente su forma de continuarse hacia inferior. Otras comunicaciones incluyen lateralmente a las coanas, a la desembocadura u orificio faríngeo de la trompa auditiva, que después lo vamos a ver bien en otro preparado, y que comunica a la faringe con el oído medio o caja timpánica. En base a estas divisiones y estas comunicaciones que tiene, la faringe se puede dividir en 3 pisos, como si fuera un edificio de 3 pisos, uno superior, uno medio y uno inferior. Cada uno de estos pisos tienen distintos nombres, pero a grandes rasgos los más utilizados son nasofaringe, para la porción de la faringe que está en comunicación con las cavidades nasales, orofaringe, para la porción en comunicación con la cavidad oral, y laringofaringe, para la porción en comunicación con la laringe. Otros nombres para la nasofaringe incluyen rinofaringe, transcavidad de las fosas nasales o cavum, entre otros. Para la orofaringe también encontramos fondo o transcavidad de la garganta. Y para la laringofaringe también encontramos hipofaringe. Hay otros nombres, solo les menciono algunos para que sepan que esto se lo pueden encontrar mencionado de diferentes maneras en diferentes bibliografías y que sepan que es lo mismo. Los límites entre estos 3 pisos son entre la naso y la orofaringe, el borde posterior del velo del paladar, que es esta estructura. Vemos que en la línea media tenemos a la úvula y que lateralmente se continúa hasta llegar a la pared lateral de la faringe. Y este velo del paladar separa la nasofaringe superiormente de la orofaringe inferiormente. Y entre la orofaringe y la laringofaringe se traza un plano horizontal que pasa a la altura del hueso hioides y que desde posterior lo podemos ver más o menos a esta altura. Y de esta forma se divide orofaringe de laringofaringe. Cada uno de estos 3 pisos se puede analizar por separado y se pueden describir sus paredes y las estructuras anatómicas que se encuentran en cada una de ellas. Nosotros lo que vamos a hacer es analizar primero las cavidades nasales y la cavidad oral en otros preparados para luego entender la nasofaringe habiendo entendido las cavidades nasales y la orofaringe habiendo entendido la cavidad oral. Este preparado, que tal vez a simple vista parece bastante complejo, es simplemente un preparado en el que se hizo un corte sagital, es decir, que pasa por la línea media. Entonces vemos que anteriormente vemos una hemicara, es decir, la mitad de la cara viendo los párpados superior e inferior del lado izquierdo, la mitad izquierda de la nariz, la mitad izquierda de los labios. Entonces lo estamos viendo desde la línea media. En realidad, el corte no es estrictamente sagital, sino que es inmediatamente lateral al sagital. Es un corte parasagital, muy cercano al sagital, ya que no agarra el corte al tabique nasal, que es lo que está ubicado
descrito clásicamente, si bien puede estar desviado hacia un lado y hacia el otro, pero clásicamente se describe como en la línea media al tabique nasal. Entonces lo que estamos viendo es la pared inferior o piso, la pared superior o techo y la pared lateral de la cavidad nasal del lado izquierdo. En este otro corte, que también es parasagital, pero del otro lado, es decir, pasa del lado derecho del tabique nasal, podemos ver lo mismo, solo que se mantiene el tabique nasal. Entonces, si acá, en este preparado, nosotros cortáramos este tabique y lo quitáramos, veríamos exactamente lo mismo que acá. Entonces, ya en este nos sacamos de encima la descripción de la pared medial de las cavidades nasales, que revestidas de mucosa no se distinguen diferentes porciones necesariamente, aunque sabemos que se ubican la lámina perpendicular del etmoides, el vómer y el cartílago del tabique nasal. Y lo que vamos a hacer ahora es describir el preparado en el que no se ve el tabique para poder ver bien la pared lateral. Bien, lo que estamos viendo ahora entonces es la cavidad nasal del lado izquierdo revestida con mucosa. Esto significa que nosotros no vamos a poder ver los diferentes huesos y cómo se articulan entre sí, sino que vamos a ver ya una estructura general formada por todos estos huesos. Lo que podemos ver en la pared lateral es que tiene diferentes zonas. Una zona turbinal o conchal, en la que se ubican los cornetes nasales, inferior, medio y superior. Una zona preconchal o preturbinal y una zona supraconchal, superiormente a los cornetes. Ya es muy chica esta zona, tiene entre 5 y 8 milímetros de altura, o sea que no es que vamos a poder verlo muy de cerca, en mucha profundidad, porque es simplemente eso. Sí, la porción preconchal es bastante más extensa y se comunica ampliamente con el vestíbulo de la nariz hacia anterior. Podemos remarcar que la entrada a las cavidades nasales, vista desde anterior, ya no es, como veíamos en el cráneo, la abertura piriforme, que es esta que vemos aquí, porque ahora esto está cerrado por la estructura de la nariz y vemos que la única comunicación que queda con el exterior es este orificio que se denomina narina. A esta altura estaría la apertura piriforme en el cráneo, pero para ingresar, una vez que ya tenemos todas las partes blandas, tenemos que ingresar por la narina. Una vez que estamos dentro, vamos a pasar a describir bien cada uno de los cornetes y de los meatos nasales que se ubican lateralmente a estos cornetes. Entonces, tenemos al cornete nasal inferior, y si lo rebatimos hacia superior, vemos al meato nasal inferior, ubicado profundo a este cornete. Tenemos al cornete nasal medio, y profundo a él el meato nasal medio, y al cornete nasal superior, y profundo a él al meato nasal superior. Como pueden haber leído, en algunos casos se encuentran cornetes supranumerarios, superiormente al cornete superior, que son los cornetes, junto con sus meatos, de Santorini y de Zuckerkandel, pero en general se encuentran estos tres que estamos viendo acá. Vamos a hablar un poco de algunas estructuras que se encuentran en los meatos. En el meato inferior, es decir, lateralmente al cornete nasal inferior, va a desembocar el conducto lágrimo-nasal. Este conducto viene desde la órbita, como podemos ver en el cráneo, en la pared medial, y va a descender hasta las cavidades nasales, donde desemboca en la parte más anterior del meato inferior. Para poder ver eso, les voy a mostrar otro preparado similar. Ahora volvemos a este, lo dejo acá cerca para que lo tengan de referencia. Ahora vamos a volver a este, pero quiero que vean que en este preparado, que es similar pero estamos viendo en este caso el lado derecho, si se fijan tenemos la otra mitad de la cara, y quiero que vean que en este caso se cortaron, o se cortó parte por lo menos de los cornetes. En este caso vemos al cornete nasal inferior y cómo se cortó una parte anterior, para que vean cómo en el meato desemboca a través de ese orificio
que no sé si se llega a ver en la cámara, pero se los marco con la pinza. Ahí. El conducto lagrimonasal. Bien, les voy a mostrar esto en un preparado más, porque me gustaría que lo vean bien y que les quede claro. Miren, se los voy a mostrar en dos preparados. Aquí tenemos una porción muy pequeña del cráneo, de su parte más anterior, en la cual podemos ver, miren, es esto mismo. Esperen que corra un poco esto. Ahí está. Es esto mismo que vemos acá, solo que se hizo un corte frontal muy anterior, se cortó la parte más anterior de todas, y se mantuvo la estructura de la nariz. Y quiero que vean cómo vemos el conducto lagrimonasal, que justo el corte pasó por este conducto, y vean cómo desciende desde la órbita y termina en este espacio que es el meato nasal inferior, porque este es el cornete nasal inferior. Entonces estamos en la órbita y descendemos de esta forma hasta el meato nasal inferior. Se los muestro en este otro preparado que, como tiene un poco más de cráneo, tal vez se entienda un poco mejor. De este lado quiero que vean cómo de la órbita desciende el conducto lagrimonasal y llega hasta el meato inferior. Ahí se estaría viendo en la cámara. Les pido disculpas si los ángulos de la cámara no son los más favorables. Estoy haciendo todo lo que puedo para que los puedan ver. Lo mismo podemos ver de este otro lado. Desde la órbita, ahí estaría marcado por la pinza el conducto lagrimonasal. Sé que son preparados bastante complejos. Si estuviéramos todos en la presencialidad, sería más fácil que cada uno vaya girando el preparado y viéndolo como necesite. Pero bueno, hacemos lo mejor que podemos con los recursos de la virtualidad que tenemos. Bien, vimos entonces meato inferior. Ahora vamos a pasar a ver el meato medio. Si rebatimos el cornete medio, lo que podemos ver es en su extremo superior un hiato, entendiendo por hiato una interrupción de una estructura que es continua en el espacio, en este caso la pared lateral del meato. Vemos que tiene forma de un surco. No lo marco con la pinza porque la necesito para rebatir el cornete, pero voy a intentarlo ahí. No, es imposible. Bien, ahí podemos ver el hiato semilunar. Como podemos ver, los límites de este hiato semilunar son hacia anterior e inferior este pliegue de mucosa, que es el pliegue unciforme y que sigue a la apófisis unciforme del hueso etmoides, y hacia posterior y superior tenemos este otro relieve que corresponde a la bulla etmoidal. Entonces, entre esos dos límites tenemos este surco que es el hiato semilunar, y en el que desembocan en su extremo posterior inferior el orificio del seno maxilar, que queda libre de mucosa, ya que los demás orificios quedan cubiertos por esta. Superiormente el seno frontal, y entre esos dos orificios y posteriormente a la bulla, en el surco retrobullar, desembocan las celdillas etmoidales anteriores. En este otro preparado que habíamos visto que se rebatió parte de los cornetes, que habíamos visto que se cortó la parte anterior del cornete inferior, vemos que se cortó por completo el cornete medio, que estaría ubicado a esta altura, y vemos bien el hiato semilunar y cómo desembocan en él diferentes senos paranasales. Además, algo que vemos bien en este preparado es el seno esfenoidal, en el centro del hueso esfenoides, y como este hacia anterior está en comunicación con el receso esfenoetmoidal de las fosas nasales. Por último, en el meato superior van a desembocar celdillas etmoidales posteriores. Y cuando existen los meatos supremo
y de Zuckerkandl, vamos a encontrar más celdillas etmoideales posteriores desembocando en ellos. Bien, si nos vamos hacia posterior, vamos a ver que la cavidad nasal se continúa con este espacio, que es lo que habíamos mencionado previamente como la naso o la rinofaringe. La comunicación entre ellas son las coanas. Volvemos a este preparado de vista posterior en la que abrimos la faringe para marcar los límites de las coanas, que son en la línea media el borde posterior del vómer, superiormente las alas del vómer y el cuerpo del efenoides, a los laterales las apófisis pterigoides del hueso efenoides, y hacia inferior la lámina horizontal del hueso palatino, que acá vemos tapada por la estructura que forma el velo del paladar. Bien, entonces una vez que nos ubicamos posteriormente a estas coanas, vamos a estar en la nasofaringe. Vamos a volver al corte sagital para ver las estructuras que encontramos en este espacio. En este preparado podemos ver cómo posteriormente a las cavidades nasales y a través de las coanas llegamos a este espacio que es la nasofaringe, que es la parte más superior de la faringe. Aquí tenemos el velo del paladar, que es el límite entre la nasofaringe y la orofaringe, y estamos viendo como acá veíamos la pared lateral de las cavidades nasales, aquí vemos la pared lateral de la nasofaringe, en la cual tenemos esta gran desembocadura, que es el orificio faringio de la trompa auditiva, que comunica a la nasofaringe con la cavidad timpánica, caja timpánica u oído medio. Esta trompa tiene forma triangular, esta desembocadura tiene forma triangular con dos lados anterior y posterior y una base inferior. Y estos bordes se denominan pliegue salpingo palatino. Salpingo viene de trompa y palatino de paladar, el anterior, y pliegue salpingo faringio, el posterior, ya que en su espesor se encuentra fascículos salpingofaringios del músculo palatofaringio, que es uno de los músculos elevadores de la faringe, que va desde el velo del paladar hacia la pared lateral de la faringe, pero que tiene un fascículo de origen salpingio, es decir, desde la trompa auditiva, que pasa por aquí. Y en la base tenemos un pequeño rodete, que no sé si se llega a apreciar a través de la cámara, pero que es el rodete del músculo elevador del velo del paladar, que se ubica profundo a la mucosa a esta altura. Posteriormente al rodete tenemos un pequeño surco que separa al rodete del elevador del pliegue salpingofaringio y que se llama canal o surco salpingofaringio. Y anteriormente al rodete tenemos un surco o canal que se denomina surco canal salpingopalatino y que separa al rodete del elevador del pliegue salpingopalatino. Ahora sí, posteriormente a toda esta desembocadura, es decir, posteriormente al pliegue salpingofaringio, encontramos un receso, que es el receso faringio o fosita de Rosenmüller, que está en la parte más posterior de la nasofaringe, como pueden ver, y que se continúa superiormente con la fosita supratubárica, que queda superiormente a la desembocadura de la trompa auditiva. Este preparado lo presentamos para hablar de la cavidad oral y de la orofaringe y del límite entre ellas, que es el istmo de las fauces, y para describirlo vamos a decir que es un corte sagital, es decir que estamos viendo la mitad, en este caso del lado izquierdo del cuerpo. Anteriormente vemos la lengua y el paladar duro y blando. Posteriormente vemos la cavidad de la faringe. Posterior a ella vemos el espacio retrofaringio y posterior al espacio retrofaringio vemos a la columna vertebral, en la que podemos identificar el arco anterior del atlas, el diente del axis y el cuerpo del axis, y los cuerpos de las vértebras cervicales tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Y posteriormente a esto vemos la región de la nuca. Bien, vamos a hablar un poco de la cavidad oral,
en la que tenemos como techo o pared superior al paladar, duro hacia anterior y blando o velo del paladar hacia posterior. Hacia anterior tenemos los labios. Hacia lateral tenemos la mejilla. Y hacia inferior tenemos la lengua y el surco o arco gingivolingual entre las encías y la lengua. Posteriormente, la cavidad oral está en comunicación con la orofaringe a través de este espacio, que es el istmo de las fauces, y que está limitado inferiormente por la base de la lengua, superiormente por el velo del paladar y lateralmente por este pliegue que vemos aquí, bien marcado, que va del velo del paladar a la base de la lengua y que es el pliegue o arco palatogloso. En su profundidad está el músculo palatogloso, que va del velo del paladar a la lengua. Anteriormente a esto tenemos cavidad oral, posteriormente a esto tenemos orofaringe. Posteriormente al arco palatogloso hay un segundo arco, que pueden ver aquí, que es el arco palatofaringeo, que va del velo del paladar a la pared lateral de la faringe. Entre el arco palatogloso y el arco palatofaringeo nos queda una superficie excavada, un poco profunda, que es la fosa tonsilar, o excavación tonsilar o amigdalina. Para completar sus límites, vamos a decir que superiormente se encuentran los arcos palatogloso y palatofaringeo y se forma una pequeña fosita supraamigdalina. E inferiormente tenemos la base de la lengua y un pequeño pliegue, que es este que vemos aquí, que es el pliegue glosoepiglótico lateral. Entonces, así delimitada nos queda la fosita tonsilar. Para ver un poco mejor ese último pliegue glosoepiglótico lateral y los otros pliegues relacionados, les traigo este otro preparado en el que creo que lo vamos a poder ver mejor, en el que volvemos a ver la faringe abierta vista desde posterior. Entonces vemos superiormente el velo del paladar con la úvula en la línea media. Inferiormente vemos la base de la lengua e incluso más inferiormente vemos a la epiglotis. Si nosotros rebatimos la epiglotis hacia inferior, podemos ver que nos queda un pliegue muy marcado, glosoepiglótico, es decir, entre la lengua y la epiglotis medio, en la línea media. Y lateralmente a esto tenemos las dos valéculas epiglóticas. Ahora, como límite lateral de la valécula epiglótica, tenemos a un segundo pliegue glosoepiglótico, que es este que se ve aquí, que es el pliegue glosoepiglótico lateral, que es el que habíamos marcado antes en el corte de sagital. Y más lateralmente tenemos a este pliegue que se parece desprenderse del arco palatofaringeo y que es el pliegue faringo-epiglótico, inmediatamente lateral a la epiglotis y que se dirige hacia la pared lateral de la faringe. Y en su profundidad se encuentra el fascículo epiglótico del músculo estilofaringeo. Por último, podemos hablar de la laringofaringe en este mismo preparado. Ahí, que empezaría a la altura del hueso hioides y hacia inferior. Y podemos ver que tenemos en la línea media la protuberancia o prominencia cricoaritenoidea, que es la prominencia de la laringe en la cavidad de la faringe. Y hacia los laterales tenemos los recesos piriformes, por donde desciende el bolo alimenticio durante la deglución, para llegar hasta el esófago. Como reparo importante tenemos que hablar del aditus o entrada laringea, que van a ver mejor cuando estudien laringe, pero que no podemos dejar de hablar ahora porque es la comunicación entre la faringe y la laringe, y que está delimitado por el borde del cartílago epiglótico revestido por mucosa, los pliegues aritenoepiglóticos o ariepiglóticos, y luego los relieves de los cartílagos
cuneiforme, corniculado y aritenoides en la línea media. De esta forma, el aire ingresa y sale de la laringe y a la faringe. Para esta segunda parte vamos a explicar este preparado que vemos acá, que es un preparado del museo de la tercera cátedra de anatomía, y vamos a usar este cráneo de vuelta para comparar los accidentes óseos que vemos en el preparado con el cráneo y para poder así entender cuál fue el abordaje que se hizo para disecarlo. Lo primero que tenemos que identificar es que estamos viendo a la región de la cabeza y del cuello vistas desde lateral, desde el lado izquierdo, y que vemos anteriormente y de superior a inferior el globo ocular, la nariz, la boca, la mandíbula. Posteriormente vemos al hueso occipital, a la apófisis mastoides del temporal y al conducto auditivo externo. Inferiormente vemos a la columna vertebral cervical. Y anteriormente vemos a la laringe. Y lo que vamos a ver es que se removieron ciertos planos anatómicos hasta llegar a lo que estamos viendo en el preparado. Entonces, quiero que vean que una cosa que se rebatió, que vemos a simple vista, es el arco cigomático. ¿Sí? Como lo podemos ver acá en el hueso, vemos que en el preparado no está. ¿Sí? Vemos que la apófisis cigomática del temporal y el hueso cigomático fueron cortados y se removió el arco cigomático para poder ver las estructuras que están profundas a él. Otra cosa que se hizo, como se puede ver a esta altura, fue cortar la mandíbula y sacar la rama para lo mismo, poder ver las estructuras que son profundas, es decir, mediales a la rama de la mandíbula. Podemos apreciar que anteriormente, tanto en el cráneo como en el preparado, tenemos a las cavidades orbitarias, y lo que quiero que vean es cómo se rebatió toda la pared lateral de la órbita y se está viendo el contenido entre el que encontramos al globo ocular, al nervio óptico, a los músculos extrínsecos del ojo o músculos extraoculares y a un montón de nervios que ingresan a la órbita desde diferentes espacios y que en realidad competen al módulo de neuroanatomía. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es enfocarnos en el nervio trigémino y en sus ramos terminales y en la distribución y el trayecto de cada uno de esos ramos terminales, sin meternos mucho en lo que es nervios de la órbita, que lo van a ver más adelante en la cursada. Como podemos ver, el nervio trigémino se distribuye en 3 ramos terminales tras formar este ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, ubicado en la fosa craneal media, y sabemos que se va a dividir en un ramo oftálmico, un ramo maxilar y un ramo mandibular. Esos son los 3 ramos terminales del nervio trigémino. Cada uno va a salir del cráneo por un orificio diferente. El oftálmico va a salir por la fisura orbitaria superior, ya dividido en sus 3 ramos terminales, que ahora vamos a ver. El maxilar va a salir por el foramen redondo y el mandibular por el foramen oval. Si nosotros queremos ver esto en el cráneo, que ya lo habíamos visto para el TP correspondiente a cráneo, vamos a verlo desde la endobase y un poco desde posterior, y vamos a ver que a esta altura, en la fosa craneal media, se ubica el ganglio trigeminal, o de Gasser, y tenemos anteriormente la fisura orbitaria superior, luego el foramen redondo, y por último el foramen oval. Por esos 3 orificios salen los ramos terminales del nervio trigémino. Una vez fuera de la fosa craneal media, el nervio oftálmico ingresa a la órbita, como dijimos a través de la fisura orbitaria superior. El nervio maxilar ingresa a la fosa pterigopalatina o transfondo de la fosa infratemporal.
Y el nervio mandibular sale directamente a la fosa infratemporal. Bien, vamos a hablar uno por uno de estos ramos y de cómo se distribuyen. Como ya les dije, el énfasis que hacemos en este trabajo práctico es con los nervios maxilar y mandibular. El nervio oftálmico y sus relaciones con los demás nervios de la órbita lo van a ver en más detalle en neuroanatomía. Pero a grandes rasgos podemos hablar de los 3 ramos terminales del nervio oftálmico, que son el nervio frontal, que es este que vemos aquí, que llega a la órbita por fuera de este cono formado por los músculos extrínsecos del ojo, es decir, lo vemos pasando superiormente a estos músculos que son el elevador del párpado superior y el recto superior del ojo, y dirigiéndose hacia anterior para salir de la órbita por el surco o conducto supraorbitario o foramen supraorbitario cuando está cerrado. Luego tenemos al nervio nasociliar, que es ese bien delgado que vemos cruzando superiormente al nervio óptico para dirigirse hacia anterior y medial. Como pueden ver, los nervios frontal y nasociliar, vistos desde lateral, tienen un recorrido bastante parecido. La única diferencia así marcada es que el frontal pasa superiormente a los músculos que mencionamos y el nasociliar pasa inferiormente a ellos, entre los músculos y el nervio óptico. Y por último tenemos al nervio lagrimal, que como el frontal también ingresa a la órbita por fuera de los músculos extrínsecos, y que es este que vemos acá, y que llega a la glándula lagrimal y al tegumento del párpado. Pasamos a hablar del nervio maxilar. El nervio maxilar, como dijimos, sale por el foramen redondo y llega a la fosa pterigo-palatina. Luego sale hacia lateral y penetra en la fosa infratemporal a través de la fisura pterigomaxilar, que es la comunicación entre la fosa pterigopalatina y la fosa infratemporal. Y desde la fosa infratemporal se dirige hacia anterior e ingresa a la órbita por la fisura orbitaria inferior. Es muy común escuchar o leer que el nervio pasa de la fosa pterigopalatina a la cavidad orbitaria, pero en realidad primero sale a la fosa infratemporal, como pueden ver se va hacia lateral un poquito, y una vez que está en la fosa infratemporal, ahí se va hacia anterior e ingresa a la órbita. Una vez que está en la órbita, el nervio sigue por el surco infraorbitario, ingresa al conducto infraorbitario y lo podemos ver saliendo en la región anterior de la cara, por el orificio anterior del conducto infraorbitario, y distribuyéndose en ramos palpebrales, nasales y labiales. En cuanto a sus ramos colaterales, tiene muchos, no todos se pueden ver en este preparado, pero vamos a ir hablando de ellos y marcando los que se puedan ver. Da un ramo meningio para inervar sensitivamente a las meninges de la fosa craneal media, que no se ve en este preparado. Y luego da un ramo, que es este, que se llega a ver acá, que es el nervio cigomático. El nervio cigomático nace de la cara superior del nervio maxilar, muy cerca de su salida del cráneo, pero sigue pegado a él y van compartiendo trayecto hasta que llegan a la órbita, y en la órbita se separan. Si lo vemos un poquito desde superior, se va a ver un poco mejor esta diferencia, en la que tenemos al nervio infraorbitario. Es difícil de marcar. Ahí está, el nervio infraorbitario, que es el nombre que toma el cigomático, es el nombre que toma el maxilar cuando llega al surco infraorbitario. Y este que vemos acá un poquito más lateral es el nervio cigomático. Espero que se haya podido marcar bien. El nervio cigomático lo que va a hacer es comunicarse con el nervio lagrimal, que habíamos visto cuando hablamos del oftálmico. Acá no está la comunicación, pero sepan que se comunica en forma de asa. Es un asa de concavidad hacia posterior. Y luego perfora en el conducto cigomático orbitario, en el espesor del hueso cigomático, y se divide en dos ramos que van por las dos divisiones de este conducto, que son el cigomático facial, hacia la piel de la cara, y el cigomático temporal, que acá no se ve, que va hacia la región de la fosa temporal.
Otros ramos colaterales del nervio maxilar son, por ejemplo, este que vemos acá, que es el nervio pterigopalatino, que desciende del nervio maxilar en la fosa pterigopalatina, se va a comunicar con el ganglio pterigopalatino y se va a dividir en múltiples ramos terminales, de los cuales acá podemos ver solo uno, que es este que desciende, que es el palatino mayor, que va a descender por el conducto palatino mayor y distribuirse por el paladar. Lo que sí vemos ahí como un ramo anteroposterior, en realidad no es un ramo del maxilar, no es un ramo del nervio pterigopalatino, sino que llega al nervio pterigopalatino y es el nervio del conducto pterigoideo, que es un nervio formado por los nervios petroso mayor y petroso profundo, y que trae información relacionada con el sistema parasimpático. Eso lo van a ver bien en neuroanatomía. Pero sepan que es un ramo que viene por el conducto pterigoideo y llega hasta el ganglio pterigopalatino. Y los otros ramos que podemos ver del maxilar son los nervios alveolares posteriores superiores, que descienden por la cara posterior del maxilar e ingresan por los forámenes alveolares para formar el plexo dentario superior, para los dientes superiores. Y no se pueden ver, pero en el surco y en el conducto infraorbitario nacen los nervios alveolares superiores medio y anterior. Por último, si hablamos del nervio mandibular, que sale por el foramen oval, vamos a ver que se divide en un tronco anterior y en un tronco posterior. El tronco anterior da lugar a estos tres nervios que vemos aquí, que se dirigen hacia el lateral, atraviesan el poro crotafítico buccinador, ubicado entre el reborde lateral del foramen oval hacia superior y hacia inferior un ligamento innominado de Hirtel, que se inserta en la lámina lateral de la apófisis pterigoides, específicamente en la espina de Sibinini, y se inserta superiormente en el borde posterior, o en el extremo posterior, mejor dicho, del borde lateral del foramen oval, en una espina que en general no se ve en los cráneos. Se dirigen hacia el lateral entonces estos tres nervios y se denominan el más posterior, nervio temporomassetérico o temporomasseterino. Luego el medio se llama nervio temporal profundo medio y el más anterior se llama temporobucal. El temporobucal y el temporomasseterino van a dar dos ramos, de los cuales los superiores van a ser el temporal profundo posterior y el temporal profundo anterior. Entonces, entre los tres nervios nos queda un temporal profundo posterior, un temporal profundo medio y un temporal profundo anterior. Y luego, ramos para el massetero, del temporomasseterino, y ramos sensitivos para la mucosa de la mejilla y para la piel de la mejilla, del nervio temporobucal. Ese sería el tronco anterior. El tronco posterior va a dar hacia posterior a este nervio que vemos aquí, que es el nervio aurículo temporal. Hacia medial va a dar el tronco común de los nervios para el pterigoideo medial, para el tensor del velo del paladar y para el tensor del tímpano, que acá no lo podemos ver porque lo estamos viendo desde lateral. Y luego va a dar los dos ramos inferiores, que son el alveolar inferior, que es este que vemos aquí, que ingresa a la mandíbula y lo podemos ver dirigiéndose hacia anterior por el conducto mandibular o alveolar inferior. Y el nervio lingual, que es este otro que se va un poco más hacia anterior y que va a inervar sensitivamente la porción anterior de la lengua. Si nos acercamos un poco, se puede ver hacia posterior al alveolar inferior y hacia anterior al lingual. Vemos que del alveolar inferior sale un ramo colateral, que es el nervio miloioideo, que está inmediatamente posterior al alveolar inferior, y vemos a este otro nervio, que es la cuerda del tímpano, que sale del cráneo por la fisura petrotimpánica y se comunica directamente con el nervio lingual. Y también, como habíamos hablado del nervio del conducto pterigoideo, la cuerda del tímpano lleva información parasimpática
hacia el nervio lingual.